Seguimos con continuidad, con algunos ejercicios resueltos y algunos deberes para vosotros. Entonces recuerdo así rápidamente del vídeo anterior que ejercicios tipos de continuidad básicamente hay tres. Estudiar la continuidad en un punto de una función elemental o de una función a trozos. Estudiar la continuidad en general, de toda la función en general, bien también función elemental, bien a trozos, y cálculo de parámetros para que una función sea continua. Pero en los dos primeros ejercicios que vamos a ver se salen un poco de este esquema, entonces hay que estar preparado para todo y saberse bien la teoría. Básicamente se estudia la continuidad en un punto, pero tal y como están enunciados no es eso estrictamente. Entonces el uno, si lo leéis, me dan una función racional que me dicen que no está definida en x igual a uno. De hecho tampoco está definida en x igual a cero. El dominio son todos los reales menos el cero y el uno. Pero en este caso me piden que me fije en x igual a uno y que calcule el valor que debe tener la función para que sea continua en dicho punto. No me están pidiendo que estudie la continuidad en x igual a uno, pero casi. ¿Vale? Luego veremos si me pidieran la continuidad en x igual a uno, cómo cambia. Entonces, ¿qué valor hay que darle a la función en x igual a uno para que sea continua? Pues si me sé la teoría, pues el valor lo mismo que del límite en x igual a uno. Entonces lo que he hecho es calcular el límite en x igual a uno, que lo tenéis aquí calculado. Me da 0 partido de 0 la indeterminada. Entonces he aplicado el L'Hopital. Podría haber factorizado también, pero he aplicado el L'Hopital por comodidad y el límite me da 2. Entonces, para que f sea continua en x igual a uno, tengo que definir f en 1 igual que el límite, pues igual a 2. Imaginaros que me hubieran pedido en vez de tal y como está escrito el enunciado que estudie la continuidad de esa función en x igual a uno. Pues igual es saber la teoría y lo único que tendría que calcular sería para ver estudiar la continuidad en un punto, pues primero la imagen y luego el límite. Y dependiendo de lo que me salga, pues o bien será continua o bien será discontinua y podré clasificar la discontinuidad. Entonces, en este caso, la imagen en uno no existiría y el límite le tengo aquí calculado. Entonces, no lo voy a volver a calcular otra vez. Entonces, imagen en uno no existe, el límite en uno sale 2. ¿Qué le pasa entonces a la función en x igual a uno? Pues que tiene una discontinuidad evitable. Si os acordáis de la teoría, justo evitable era que el límite existiera y diera un número real, pero que no coincidiera con la imagen. Bien porque la imagen no existía, bien porque la imagen existía, pero no coincidía con el límite. Entonces, en este caso, la solución sería la función tiene una discontinuidad evitable en x igual a uno. El ejercicio 2, el segundo, es lo mismo. Otra función racional. En este caso me dicen que no está definida ni en menos 2 ni en 2. De hecho, el dominio son todos los reales menos el menos 2 y el 2. Calcula si es posible, aquí resulta que en un caso no va a ser posible, los valores que debe tener la función en dichos puntos para que sea continua en ellos. Claro, como las discontinuidades no sean evitables, no va a ser posible hacer que la función sea continua. Entonces, por eso me han puesto lo que sí es posible. Hago lo mismo de antes. Lo hago en menos 2, empiezo con el menos 2. Entonces calculo, para que sea continua, la función habría que definirla igual que el límite, así que calculo el límite. En este caso me da 4 partido de 0. Entonces, aparte calculo los límites laterales para resolver la indeterminada. Ya sabemos cómo hacerlo. Ya sé que me van a dar infinitos o menos infinitos. Entonces solo hay que mirar el signo. Entonces aquí el numerador no hace falta que hagáis nada. Ya sé que va a dar casi 4, o sea positivo. El denominador, en vez de sustituir la x por menos 2, la sustituyo por menos 2,1, por ejemplo, que está cerca de menos 2 pero a la izquierda. Y me da positivo. Entonces positivo numerador, positivo denominador, más infinito. Y aquí hacéis lo mismo, pero sustituyendo el denominador por menos 1,9, por ejemplo, que estaría cerca de menos 2, pero a su derecha. Como los límites laterales me dan cosas distintas, este límite pongo que no existe, y por tanto, lo que a mí me preguntaban, ¿cómo definir f en menos 2 para que sea continua? Pues de ninguna manera. De ninguna manera porque el límite no existe, así que no puedo definir f en menos 2 para que sea continua. De hecho, no me lo piden, pero de hecho la discontinuidad que tiene la función en x igual a menos 2 es de salto infinito. No es evitable. Y hacéis lo mismo en 2. Aquí no voy a perder tiempo, lo miráis, la indeterminada sale 0 partido de 0, aplico el L'Hopital. Entonces,
para que sea continua la función en x igual a 2 hay que definirla igual que el límite. Y como el límite va a ser de 3 cuartos, pues 3 cuartos. Aquí sí que tendría una discontinuidad evitable en x igual a 2. Vamos con el ejercicio 3, que me pide estudiar la continuidad, aquí no en un punto concreto, sino estudiar la continuidad de ese montón de funciones. Una polinómica, solo una, porque es muy sencillo, 5 racionales y 3 radicales, que en principio es lo que tenemos que saber para este año, pero la técnica es la misma, si fuera otro tipo de función. Entonces recuerdo que esto había que hacer varias cosas. Primero, calcular el dominio. Luego, escribir que la función es continua en su dominio. Eso es la teoría, pero hay que escribirlo. ¿Vale? Porque estudiar la continuidad recuerdo que es decir dónde es continua, dónde no es continua y clasificar las discontinuidades. Entonces, calculo dominio, escribo la función es continua en su dominio, con eso ya tengo dicho dónde es continuo y dónde no. Y ahora clasifico las discontinuidades. ¿Cómo? Pues depende cómo me salga el dominio, hay que escribir una cosa u otra. Así que vamos uno a uno. El D, L y el F están resueltos en este documento y lo tenéis en el Drive, pero intentadlo hacer vosotros. ¿Vale? Voy a hacer el A, el B, el C, G, H, I. Entonces, intentar vosotros el D, L y el F y luego miréis la solución. ¿Vale? Este documento está colgado ya en el Drive. Entonces el A, me ha apuntado aquí la función para que no se me olvide, ya que van a ir desapareciendo. Entonces, primero calculo el dominio, pues todos los reales que para eso es polinómica. La función es continua en su dominio. Ya he dicho que esto hay que escribirlo. Claro, como el dominio son todos los reales, pues ya está, no tiene discontinuidades. Ya está, acabado. ¿Vale? Incluso esta frase la podéis quitar. La función es continua en su dominio, que son todos los reales, entonces no hay discontinuidades. Pero yo lo añadiría también. Lo mismo pasa en el B, función racional. Dominio, todos los reales. Las cuentas, si necesitáis hacerlas, las hacéis, pero sale todos los reales. Por tanto, la función es continua en su dominio. Recordad que esta frase hay que escribirla. Como el dominio son todos los reales, no tiene discontinuidades. El C, otra función racional. En este caso el dominio son todos los reales menos el menos 2 y el 2. Hay que tener en cuenta que la función se llama G, así que hay que tener cuidado de poner G en todos los lados. Pues escribo la frase, la función es continua en su dominio. Ahora hay que añadir algo. Hay que clasificar las discontinuidades en menos 2 y en 2. Ya sé que iba a ser discontinua, porque no existe la imagen, pues hay que decir qué tipo de discontinuidades tiene. Entonces, si el dominio son todos los reales, la función es continua en su dominio, no tiene discontinuidades. Si el dominio son los reales menos unos cuantos puntos, pues la función es continua en su dominio y hay que clasificar las discontinuidades en esos puntos. ¿Vale? Recordad también que esto es para funciones elementales. Las a trozos hay que matizar algunas cosas. Entonces ahora mismo estoy en funciones elementales nada más. Pues nada, escribo las funciones continuas en su dominio, hay que clasificar las discontinuidades en x igual a menos 2 y x igual a 2, justo donde hay los problemas de dominio. Y por cierto, esto que no se ve bien son llaves, por si no se aprecia bien. Y lo hago uno a uno, empiezo con x igual a menos 2. Pues en x igual a menos 2 tenemos, todo esto conviene escribirlo, no solo hacer las cuentas. ¿Vale? Ya empezamos ejercicios más complicados donde hay que ir escribiendo qué se va haciendo. Pues tenemos, ya dijimos lo que hay que hacer para estudiar la continuidad en un punto. Calculo la imagen, pues g menos 2 no existe. De hecho, esto incluso sobra ponerlo porque ya lo pone aquí. Pero por hacerlo siempre igual, calculo la imagen, no existe. Calculo el límite. Me da 4 partido de 0, hago los límites laterales. Resulta que dan distintos los límites laterales. Uno da más infinito, el otro da menos infinito. Por tanto, vuelvo aquí arriba, el límite este no existe. Con esta información clasifico la discontinuidad. Si os sabéis la teoría, pues como alguno de los límites laterales, de hecho los dos me han dado más o menos infinito, pues discontinuidad de salto infinito en x igual a menos 2. ¿Vale? Todo así bien escrito, para que se entienda bien y no nos pongan ningún problema. Hago lo mismo en x igual a 2. Calculo la imagen, no existe. Calculo el límite. En este caso me da 0 partido de 0, bla, bla, bla. De hecho, estos límites, esta función es la misma que el ejercicio 2. ¿Vale? Entonces, básicamente copiado. ¿Qué pasa en este caso? Imagen no existe, límite da 3 cuartos, pues discontinuidad evitable. Que era que el límite existiera y diera un número que no coincidiera con la imagen. Voy con el D.
igual he calculado el dominio aparte, lo calculáis si queréis, da todos los reales menos el -1, el 0 y el 1. Escribo las funciones continuas en su dominio. Hay que clasificar las discontinuidades en x igual a -1, x igual a 0 y x igual a 1. Y lo vais haciendo. Este he dicho que lo dejo de ejercicio, lo tenéis ahí resuelto, pero conviene que lo vayáis haciendo vosotros. Entonces D, E y F para vosotros. Y luego comprobáis que está bien. Y si tenéis dudas, preguntáis. Entonces voy a ir rápido a qué sucede con las funciones radicales. El G, esa función radical de ahí. Pues calculáis el dominio, aquí he puesto lo que da directamente, hay que resolverlo en ecuación, etcétera. He puesto lo que da. Esto es un corchete, esto es otro corchete, por si no se ve bien. Entonces, escribo las funciones continuas en su dominio. Claro, aquí el dominio no son todos los reales. Tampoco son todos los reales menos unos cuantos puntos. Es una unión de intervalos. Entonces, en este caso hay que clasificar las discontinuidades donde haya paréntesis. En los numeritos que haya paréntesis. Aquí, como no hay paréntesis, son dos corchetes, pues no tiene discontinuidades. De hecho, si mirase qué pasa en x igual a 2, pero no hay que hacerlo. Hay un corchete, no hace falta hacerlo. Daría que la imagen, si la hacéis, pues f en 2 da 0 partido de 3, o sea 0, y el límite va a dar 0, ¿vale? O sea, saldría continua si lo queréis hacer, pero no es necesario. Solo hay que clasificar las discontinuidades, porque van a ser discontinuidades donde haya paréntesis. Entonces, aquí acabado. El h es casi la misma que el anterior, solo que la raíz afecta a todo. Pues cambia el dominio. Entonces el dominio ahora sale este de aquí, aquí hay un corchete, que no sé si se ve, otro corchete, paréntesis. Pues escribo las funciones continuas en su dominio, hay que clasificar las discontinuidades, ahora sí, en x igual a -1, que hay un paréntesis, x igual a 1, que hay un paréntesis. Te repito, dominio de todos los reales, no tiene discontinuidades. Dominio de todos los reales menos unos cuantos puntos, hay que clasificar las discontinuidades en esos puntos. Dominio unión de intervalos, hay que clasificar las discontinuidades en los numeritos que haya paréntesis. ¿Qué sucede en x igual a -1? Pues hago lo mismo que antes. Imagen en -1 resulta que no existe, ya lo pone aquí en el dominio, pero si no lo sustituís y veis que no existe. El límite en -1, en principio habría que hacer el límite en -1, pero he puesto aquí una observación. Solo tiene sentido calcular el límite por la derecha, por el dominio. No me puedo acercar a -1 por la izquierda. Entonces, estoy calculando el límite. Pero como solo tiene sentido por la derecha, pues directamente el límite por la derecha. Me da -15, -15 me da dentro. De hecho, me daría la raíz de... Pero el problema lo tengo dentro. Me da -15 partido de 0. O sea, en determinada k partido de 0. En principio habría que hacer límites laterales, pero como ya he observado que ya es un límite lateral, pues simplemente pongo que va a dar infinito y miro el signo. El signo, si queréis, lo miráis cambiando. Ya sé que aquí, olvidad por ahora de la raíz, ya sé que arriba da negativo. Si cambiáis la x por un número que esté cerca de -1 pero a su derecha, también da negativo aquí abajo. Menos entre menos va a dar más. La raíz de un número positivo. Claro, pues como estoy cogiendo la raíz positiva, positivo. Pero como estoy cogiendo la raíz positiva, es absurdo lo de ir mirando, me va a dar positivo. ¿Vale? Entonces aquí va a dar siempre más infinito. Si cojo la raíz positiva, si hubiera un menos delante, daría menos infinito. Por tanto, imagen no existe. El límite por la derecha da más infinito. El límite por la izquierda no se puede calcular. Pues discontinuidad de salto infinito, porque uno de los límites laterales, el único que se puede calcular, me ha dado más o menos infinito. Y hacéis lo mismo en uno. Exactamente lo mismo. En este caso solo se puede calcular el límite por la izquierda, si os fijáis en el dominio. Es imposible acercarse por la derecha al 1. Si cambio la x por 1, me olvido un momento de la raíz y miro dentro, porque el problema que tengo dentro me da -15 partido de 0 otra vez, porque de hecho la función esta es par. En principio hay que hacer límites laterales, pero como ya es un límite lateral, pues miraría el signo. Pero no hace falta perder el tiempo. Raíz positiva, así que esta función va a ser siempre positiva. Entonces va a dar más infinito. Pues otra discontinuidad de salto infinito. El i, lo mismo, calculo el dominio, con cuidado de escribirlo todo bien. La función la he llamado i, así que es dominio de i. Esto es un corchete, esto es un paréntesis, paréntesis,
paréntesis. Escribo la función es continua en su dominio. Hay que clasificar las discontinuidades en x igual a 0, que me da un paréntesis, x igual a 1, que me da un paréntesis. En x igual a 0, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Luego lo miráis, la imagen no existe. El límite solo se puede calcular por la derecha. Entonces, el límite es directamente el límite por la derecha. Me da una determinada que a partir de 0, miro el signo. Pues como es una raíz cuadrada positiva, pues más infinito. Discontinuidad de salto infinito. En 1 pasa una cosa un poco más rara. La imagen no existe. El dominio, lo recuerdo, viene con paréntesis, así que la imagen no existe. Si no me di cuenta lo que sea, pues sustituyo el x por 1 y da que no existe. El límite, pues si cambio el x por 1 para ver lo que pasa, a ver si no da indeterminada, resulta que sí, 0 partido de 0. Claro, aquí si intentáis aplicar L'Hopital queda una barbaridad. Entonces, aquí con raíces es mejor intentar buscarse otra alternativa. Igual que si era infinito menos infinito, está lo del conjugado, pues 0 partido de 0, que hay que intentar, pues factorizar. ¿Vale? Entonces el factorizado, que es sencillo, se factoriza mentalmente. Tacho el x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo, que esos son los que me daban 0. Entonces aquí ya puesto lo que queda tachado, vuelvo a calcular el límite. Me ha dado imagen no existe, el límite da raíz de 2, por tanto discontinuidad evitable. Aquí no he hecho límites laterales porque si os fijáis en el dominio, aquí sí puedo acercarme por la izquierda y por la derecha. Entonces podría haber hecho los dos límites laterales, a ver qué pasa. Pero también puedo hacer directamente el límite. Ya que me puedo acercar por la izquierda y la derecha, pues directamente el límite. Y no he tenido que hacer laterales al final, no me ha hecho falta. ¿Qué pasa, ejercicio 4? ¿Qué pasa si la función, en vez de ser una función elemental, es una función a trozos? Pues para que no se alargue mucho el vídeo, lo voy a explicar en el vídeo siguiente. Pero vamos, la idea no vale hacer lo mismo de antes porque hay que tener cuidado con donde cambian los trocitos. Entonces hay que escribir las cosas de manera un poco distinta. Entonces hay que saberse muy bien la teoría y saber lo que hay que escribir para no equivocarse. Pero vamos, en el vídeo siguiente lo explicamos.